Pepe Guillo ha llegado con esta nueva e interesante reacción y teoría acerca de personajes ficticios. En este momento nos toca al protagonista de Jeans. Quédase a averiguarlo. Hablemos de este personaje, Yoo Jae-kyung. Porque es interesante, muchos de mis pacientes, sobre todo los adolescentes, están inmersos en este mundo sobre los mangas, sobre las revistas e historias que vienen de Asia, sobre todo Corea, Tailandia, China, etc. Esta paciente particular me recomendó una historia para comenzar a entender y tratar de conectar con toda esta parte de la juventud que a muchos psicoterapeutas a veces pierde de vista, sobre todo porque en estas historias hay enseñanzas, hay formas de aprendizajes, pero también hay algunas historias que nos sirven para desfogar algunas pulsiones que tenemos por ahí. Y esta es una de ellas. Jeans es algo que llaman manhwa. Yo no sabía de la existencia de esto si no fuera por estos pacientes que me han animado a adentrarme a este mundo. Obviamente yo no conozco, digamos, este mundo, por lo tanto hay que hacerme recomendaciones, pónganmelo en la caja de los comentarios por mientras. Estuve tratando de indagar un poquito sobre qué iba el manhwa, entonces voy a irles relatando un poquitico de la historia porque justo la acabo de leer, está, digamos, bastante explícita y pues bueno, es bastante explícito, y cuando digo explícito es explícito, pero no teman, no pasa nada. Digamos, los padres que sepan que sus hijos adolescentes están consumiendo este tipo de lectura, no pasa nada, digamos, no es algo fuera de lo normal, sino son lecturas que le ayudan a explorar, digamos, una serie de sensaciones y emociones a flor de piel, digámoslos así. Si ustedes son lectores de este manga o manhwa, me van a entender a qué me refiero con esto de flor de piel, porque yo no me esperaba, yo me esperaba como una historia de amor bonita, de final feliz, de chamo se va a casar, no sé, hay dificultades, pero no, digamos, es mi primera lectura a este mundo y pareciera ser que, bueno, me hizo sonrojarme varias veces. En la segunda parte de este video les diré por qué es de interés este personaje en particular, sobre todo por el peligro que conlleva de muchas o muchos lectores en querer emular la suerte de Kim Dan, es decir, tratar de buscar una pareja similar a Yoo Jae-kyung. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre él. Este manhwa trata sobre el luchador llamado Yoo Jae-kyung. Yoo Jae-kyung es un boxeador de 26 años que es como una leyenda invicta en el campeonato de artes marciales mixtas. Es temido y bastante respetado por todos, sin embargo, porque es muy, pero muy feroz, vamos a decirlo, es muy feroz. Sin embargo, Yoo Jae-kyung tiene como que un ritual, una creencia, que es que él tiene que tener rituales antes de cada pelea. Entonces, que lucha con bastante ira, con bastante salvajismo, con quizás fuera de control en esta cuestión más primitiva de él. Tanto así que al parecer sus peleas no pueden terminar sin tener sangre. Y eso nos da un factor, digamos, de su propia personalidad. Yoo Jae-kyung parece ser una persona con demasiada ira. Entonces, una persona con demasiada ira y que no está contenida, sino más bien que cae en el exceso al momento de luchar. Sin embargo, al parecer, entre sus compañeros, esto sucede algo, digamos, a menor escala, porque su forma de comunicarse con los demás es también desde la ironía, desde las pocas palabras, no es tan afectuoso con sus amigos. Entonces vemos que es una persona también bastante reservada, donde él necesita cierta atención fisioterapéutica ya que padece lesiones, porque en la lucha libre que él realiza, que es esta clase de lucha libre pero bastante agresiva,
bastante de primer contacto cuerpo con cuerpo, muy violento. Entonces se realiza una serie de lesiones y al parecer Yoo Jae-kyung es un luchador de primera gama, de primer nivel, muy famoso en su lugar. Y entonces aquí es donde entra Dan o Kim Dan, que es un chico que es mayor en edad que él, que es fisioterapeuta, pero que a su vez tiene una abuela enferma y que está pasando por ahí algo con él, que al parecer por ahí tiene un problema grave que se nos anuncia desde el principio, como esta que está acá, se nos anuncia porque al parecer necesita de tranquilizantes para tomarse, y puede ser que Kim Dan tenga digamos ansiedad, depresión u otro cuadro de una patología mental. ¿Por qué? Bueno, más adelante en otro video, si ustedes lo desean, déjame en los comentarios, vamos a analizar qué le pasa a Kim Dan. Entonces este luchador Yoo Jae-kyung comienza un tratamiento con Kim Dan, y entonces surge por ahí de esta situación. Kim Dan genera como una deuda económica que al parecer le van a quitar su casa si no cubre, y aparte pues tiene a la abuela enferma en el hospital, y todo esto lo lleva a intentar ganar dinero rápido y fácil. Este luchador tiene otra idea en mente. No solo eso, sino que hacen como por ahí un trato medio aprovechándose de esta necesidad, y este trato incluye los servicios de Kim Dan hacia Jang Jae-kyung. Entonces estos servicios van, digamos, bastante salvajes. Estos encuentros que él llega a tener son de esta índole. Vemos también en una parte de esta historia a Yoo Jae-kyung como una persona que no es como el típico hombre que se preocupa por otro o salvador, sobre todo cuando se ve en la necesidad, digamos, una persona a la que le está haciendo, digamos, un trabajo de salvarla, sino más bien ve un interés hacia él. ¿Por qué? Voy a salvar a Kim Dan solamente por el hecho de que a mí me funciona. Y esto lo vemos en repetidas ocasiones donde Kim Dan, el personaje, necesita ser salvado, pero Yoo Jae-kyung no responde como los demás, si bien termina salvándolo de varias situaciones, pero no lo hace desde la empatía. Y este es otro rasgo que vamos a tener en Yoo Jae-kyung. No, parece ser que se le dificulta el lazo empático con los demás. Bien, vamos también a notar que en la vida propiamente, en la esfera sexual de su vida, Yoo Jae-kyung tiende a tener este desenfreno al momento. Tiene cierta tendencia a lo que vamos a llamar fetichismo. ¿Por qué? Porque es el uso de artefactos, el uso de cosas para que de alguna manera, digamos, tenga un control sobre su pareja sexual. En este caso, Kim Dan. Entonces, y eso lo vamos a ver en repetidas ocasiones a lo largo del manga. También algo bastante particular en él es que Yoo Jae-kyung, esta agresividad también la lleva al área de su intimidad. El poder es lo que él busca, el sometimiento en la otra persona. Y vamos a agregarle esta parte fetichista. Si ustedes ven, todos los rasgos que estoy mencionando nos van a ayudar a construir una teoría de qué es Yoo Jae-kyung, sobre todo qué le pasa, y para responder, ¿podrá Yoo Jae-kyung en algún momento enamorarse de Kim Dan? Y enamorarse es desarrollar un afecto de amor y digamos de la manera más sana posible. Bueno, esa es una pregunta, vamos a ver qué vamos a responder. Es muy curioso que esta cuestión del control de Yoo Jae-kyung también comience sobre Kim Dan hasta el momento en que al parecer llega un tercero en la escena. En este caso es por ahí otra persona que había sido, digamos, había tenido como un tipo de contacto con Yoo Jae-kyung, y entonces llega el momento en que lo reta
para, digamos, de alguna manera ver si es mejor que él, etc. Y Joo Jang-kyun termina venciéndolo porque le da, digamos, bastante golpes fuertes. Sin embargo, la relación de este tercero comienza a entrometerse en esta relación entre Joo Jang-kyun y Kim Dan. Este acercamiento de este personaje entre Kim Dan da lugar quizás en cualquier otra persona a sentir celos. Y los celos pueden producir pues un exceso de control de la persona que lo siente sobre la otra persona, la otra pareja. Sin embargo, en Joo Jang-kyun es bastante curioso que los celos a él lo llevan a extender el control sobre Kim Dan de manera fetichista. Porque justo en los encuentros que Kim Dan tenía social con el otro personaje, en cada encuentro Joo Jang-kyun explayaba su poder sobre Kim Dan de maneras diferentes, pero lo sometía recordándole que ellos tenían un acuerdo económico. Entonces eso nos da también este chantaje que hace Joo Jang-kyun sobre Kim Dan, nos da otro elemento que vamos a estar sumando a la listica. Miren cuántos llevamos. Ya llevamos que es una persona iracunda, que es una persona bastante agresiva, que es una persona que el dinero tiene que estar en medio, digamos, de todas sus transacciones, inclusive hasta sexuales, porque, digamos, hay una gratificación para él. Además, es una persona bastante impaciente, que no le gusta esperar, que lo quiere todo ahora, y eso también lo lleva a su área, inclusive con Kim Dan. Entonces Kim Dan se convierte en el objeto de este hombre, que él puede usarlo a la hora que quiera, en el momento que quiera, digamos, y que de alguna forma él se despega de esa situación porque hay dinero de por medio. Cuando aparece este tercero, entonces, digamos, siente celos, pero no lo siente como cualquier persona normal, sino más bien que lo siente, digamos, con unos celos un poquito más perversos, quizás un poquito más fetichistas, donde el poder es el que Joo Jang-kyun persigue con Kim Dan. Bueno, dentro de la historia llega el momento en que hay digamos, un enfrentamiento entre un rival y otro, digamos, bastante que ha hecho alarde de que lo va a vencer a Joo Jang-kyun, y entonces hace una jugarreta que no es del todo, digamos, legal. Entonces usa por ahí un spray que le hace una herida al pie de Joo Jang-kyun, produciéndole una desventaja al momento del encuentro. Sin embargo, este oponente, digamos, que está con una mafia, que le conviene que Joo Jang-kyun pierda, usa a Kim Dan como escudo y como cochinito, o como cochinito expiatorio, o como, digamos, lo usa como el chanchito expiatorio de la causa. Y entonces van a culpar a Kim Dan, y así sucede en realidad. Cuando llega a suceder esta jugarreta, Kim Dan es acusado justo de que él fue causante de eso, que fue por su negligencia de él, a pesar de que noches atrás Kim Dan había sido afectado inclusive por la misma droga. Entonces, digamos, el encuentro fue bastante, digamos, reñido en este encuentro de pelea, tanto así que ellos quedan empatados para ver qué va a suceder. Y aquí está el otro punto: Joo Jang-kyun no soporta perder, entonces reacciona mal, culpa a Kim Dan, se pone agresivo, y entonces Kim Dan lo que hace es irse, sobre todo porque llegó el momento en que Kim Dan había desarrollado ya, vamos a decir, afectos con referente a Joo Jang-kyun. No sé si amor, eso lo vamos a analizar en otro video, si ustedes así lo quieren y así me lo piden, pero Joo Jang-kyun hace de menos a Kim Dan, rechaza sus regalos,
rechaza, digamos, el esfuerzo que Kim Dan da para la relación, para que Joo Yeon se sienta especial, y por ahí pues se genera un malentendido que termina con Kim Dan saliéndose, yéndose del lugar, escapando de esa situación, y Joo Yeon en recuperación. ¿Cómo continúa la historia? Bueno, al parecer Joo Yeon sigue intentando recuperarse de estas lesiones, la lesión en el hombro, la lesión en el pie que tenía. Sin embargo, no puede olvidar a Kim Dan. Kim Dan se le sigue presentando como una idea que de alguna manera se le impone a él cada vez que intenta concentrarse, y pues él siente coraje por sentir que la concentración la está perdiendo por Kim Dan, y entonces lo que lo motiva a intentar buscarlo donde está. Joo Yeon tiene como cierta fijación sobre Kim Dan, y eso es un rasgo bastante interesante de cómo piensa, de cómo funciona este personaje. Este pensamiento fijo hace que Joo Yeon, con esa intensidad con la que pelea, también vaya a buscar a Kim Dan, y hasta que lo encuentra, da con él, y cuando da con él intenta como que querer recuperarlo, querer que él vuelva a ser su fisioterapeuta, pero sobre todo por una razón en particular. Joo Yeon, en el tiempo en que se separó de Kim Dan, al parecer fallaba en los encuentros sexuales que tenía con otras personas, y entonces la agresividad surgía como un coraje, no por haber fallado, sino porque digamos que su amiguito dependía de Kim Dan, y entonces eso lo hace sentir frustrado, enojado y desquitándose obviamente físicamente con la persona que está. Entonces vemos que también él se alcoholiza, que de alguna manera intenta como quitar eso, extirpar eso de su cabeza, y no lo logra. Es entonces que va a buscar a Kim Dan, intenta buscarlo por cielo, mar y tierra hasta que da con él. Esto justo da una característica bastante curiosa, que es que Joo Yeon al parecer no puede interpretar qué es el sentirse atraído emocionalmente por una persona. Parece que no lo logra entender. Donde otra persona diría, yo siento mariposita, me pongo nervioso, me pongo a temblar, hago que mis piernas tiemblen cuando veo a la persona. Joo Yeon no puede evitar que al sentir estas situaciones se vuelque en la ira, en el coraje consigo mismo. Entonces eso ya es algo bastante que nos dice de su propia personalidad. Cuando Joo Yeon encuentra a Kim Dan, finalmente se da cuenta que Kim Dan está en caída, al parecer en una depresión que va profunda, profunda y más profunda cada vez. Sobre todo porque por ahí, gracias a Joo Yeon, lo logra salvar, ya que él padece de sonambulismo. Kim Dan padece de sonambulismo y parece que por ahí sufre, digamos, un accidente o un intento en el mar, y entonces por ahí eso hace que cierta preocupación nazca sobre este consumo excesivo que ha estado teniendo Kim Dan con el alcohol. Entonces, como es de esperarse, digamos, todo este control de Joo Yeon que necesita tener sobre todo, comienza otra vez a desplegarse sobre Kim Dan. Sin embargo, en esta ocasión Kim Dan parece tal cual un muñeco de trapo que solamente pues ya no pone resistencia, ya no pone interés en la vida, parece que en efecto ha quedado como un trapo, sintiéndose usado, sobre todo por Joo Yeon. Entonces esto va a producir algunas dificultades en las relaciones entre ellos dos, y como era de esperarse, Joo Yeon no puede interpretar esta sensación de querer que Kim Dan esté bien sin desplegar su control y verlo como una competencia.
Digamos, hasta ahí creo que va la historia, va en este meollo del asunto, donde Yoo Jang-kyung ha iniciado esta competencia contra Kim Dan para salvarlo de esta depresión que tiene. Bien, entonces tenemos varios elementos que hemos estado recalcando a lo largo del vídeo. Estos elementos quizás ustedes ya lo habían detectado, quizás no, al momento de esta lectura, pero ahora viene la pregunta que da clave a este vídeo, que es: ¿puede Yoo Jang-kyung o puede cualquier persona similar a él enamorarse de Kim Dan o de cualquier otra persona? Bueno, la respuesta es más compleja que un sí y que un no. La mayoría de personas, exceptuando las personas sociópatas, sienten amor, se enamoran. Eso no quiere decir que todas las personas tengan la capacidad para darse cuenta primero que están enamorados, para aceptar que están enamorados o para interpretar que están enamorados. Sobre todo porque el amor, dentro de todas las emociones, el amor es la segunda emoción que nos hace sentir vulnerables. Entonces, hay personas que tienen defensas muy fuertes, caparazones de tortugas muy resistentes a sentirse vulnerables. Y cuando, digamos, el amor nos hace sentir vulnerables, nos hace perder el control, a hacer cosas que no haríamos en otro momento, a pensar cosas, nos llega a torturar, a hacer sentir triste, etc. Es todo un rush de energía, de emociones, de situaciones que el amor nos puede generar. Y como hemos visto, Yoo Jang-kyung es una persona controladora, fría, calculadora, meticulosa, pero también por otro lado iracunda, agresiva, reactiva y sobre todo que no quiere enamorarse, porque la idea del amor sería intolerable para él. Entonces, la respuesta: ¿se puede enamorar? Sí y no. O sea, sí se puede enamorar, pero le va a costar quizás 2, 3, 4, 5 tomos a esta historia y una buena argumentación de cómo una persona como Yoo Jang-kyung va a poder reconocer, primero, que está enamorado, segundo, que está enamorado de Kim Dan, y tercero, que sea capaz de construir una relación sana con Kim Dan. Sobre todo porque Kim Dan no es una persona estable, no está estable. Va en picada en una tristeza que muy posiblemente, si no estuviera él, ya Kim Dan lo tuviéramos en el cielo, ya con los capibaras, como dicen, con los chigüiros, con los perritos, los gatitos, etcétera, jugando. Pero la realidad es que Yoo Jang-kyung, al parecer, es una persona que podemos llamar narcisista con un trastorno de evitación muy grande. Y no me malentiendan, Yoo Jang-kyung, lo que sucede es que tiene un caparazón narcisista. ¿Qué quiere decir? Que es posible que este caparazón se le haya hecho justo como una defensa radical ante el maltrato que seguramente sufrió desde niño, que seguramente por parte de un padre o de una madre, que incluye inclusive tortura, que puede incluir cuestiones de dejar de comer o casi dejar al niño que no coma, que no tome agua, hacerlo pasar por cuestiones extremas. Entonces, esta persona genera una gran caparazón que lo protege de todo este sufrimiento del pasado y que lo ayuda a defenderse en la vida. Sin embargo, que a su vez, al proteger su integridad, aísla a la persona porque lo desvincula con los demás, porque todas las relaciones generan afectos, generan emociones, y las emociones vulneran a Yoo Jang-kyung. Entonces, dentro de esa vulnerabilidad, pues se encuentra sobre todo el tema del amor.
Entonces el amor, sobre todas las emociones, digamos, es la segunda emoción que nos genera justo una desestabilización, como bien se mencionaba anteriormente. Y además, la primera pues es la angustia. La angustia es otra emoción que es la reina de las emociones, que nadie puede contra ella. Entonces, justo que es lo que intenta evitar Jung Jang-kyun. ¿Por qué narcisista? Porque solamente le interesa a Kim Dan porque le sirve a él. Llega el momento en que Kim Dan se aleja y por las consecuencias que a él le pasa, que tiene que ver con el amor, es que busca a Kim Dan. De otra forma no lo haría. Solamente lo busca porque pues está el sentimiento, pero el sentimiento no basta para irlo a buscar, sino porque hay consecuencias emocionales y que producen una evitación y un trastorno inhibitorio en él que le produce que no pueda inclusive tener con nadie más. Entonces, toda esta gama hace que la confusión esté en la mente de Jung Jang-kyun y vaya tras Kim Dan. Entonces yo entiendo que ustedes a lo mejor esperan que sí sea la historia de amor, que el amor al final todo lo pueda, que se curen, etcétera, se amen bonito, y tal vez quizás la escritora del manga le dé ese final, pero eso no pasa en la vida real. Por lo general las personas narcisistas solo se enamoran de una extensión de sí mismo, porque otra persona puede hacerse una extensión de ellos. Por ejemplo, en este caso, Kim Dan literalmente se volvió como el juguete personal de Jung Jang-kyun, que lo puede prender, apagar, tirar, dejar, usar, parar, vestir, etc. Y eso en la vida real suele suceder con los narcisistas, tanto así que una persona llega al grado de, digamos, despersonalizarse para ser la persona que la persona narcisista desea. Y pues lamentablemente pueden ser estragosas estas relaciones. Entonces entiendo esta parte de la fantasía, entiendo que estas historias, digamos, tengan este ingrediente también agresivo que en alguna de otras de nosotros, digamos, está. La agresión está dentro de todos nosotros, es parte de nuestras emociones, el amor, la ira, digamos, el querer que de alguna manera estas personas ilusionarnos que nos pueden llegar a amar de la manera que deseamos, pues eso es algo bastante diferente. No pasa en la vida real y seguramente en este manga lo harán de alguna manera, digamos, argumentativa, espero, o digamos lo harán justo como esta idea de es mío, es mi cosa, es mi muñeco, Kim Dan es mi peluche, no me lo toquen, nadie me lo mire, nadie respire cerca de él. Entonces por ahí quizás se vaya desarrollando esta historia donde Kim Dan al parecer tiene esta personalidad más pasiva, de aceptar todo. Entonces por ahí van a ser un buen match. Bien, vamos a llegar hasta acá al final de este vídeo. Este es el análisis de este personaje, Jung Jang-kyun. Vamos a ver si intentamos mantener este hilo de análisis de personajes que yo sé que a ustedes les están interesando y que espero que me dejen en recomendación en este canal. Si me bajan en los comentarios, solamente díganme si ustedes quieren que analice otro personaje, ya sea protagónico o ya sea digamos antagónico, etc. Así que por favor, dejen sus likes a este video y todos los chicos fan de este personaje, está bien que amen al personaje en papel, pero no se consigan a alguien así en la vida real. Porque amar a un narcisista es como amar a un escorpión que constantemente les va a picar y envenenar. Bien, cuídense y hasta la próxima.